Señor, te damos gracias. Vamos a iniciar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos despertar. Te damos gracias por estar aquí en esta reunión. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos despertaste. Te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de vivir. Gracias te damos, Señor, por tanta misericordia, por tanta bondad para con nosotros. Venimos este día colocando este tiempo en tus manos, para que seas tú el que nos guíe, para que seas tú el que nos lleve a conocer tantas verdades que hay en esta palabra hermosa. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que ya está conectado, por aquellos que se van a conectar y por aquellos que tal vez por X motivo no pudieron conectarse también. Padre, los bendecimos. Te rogamos que seas tú, Espíritu Santo, el invitado de honor, que vengas, que tomes el control de la red, que tomes el control del corazón, de nuestro corazón, Señor. Quita toda preocupación, ansiedad, angustia, tristeza, Señor, para que dolencia, para que nuestro corazón sea esa tierra fértil en la que se pueda sembrar tu semilla al 100%. Desde ya también, Señor, tomamos el control del ambiente, Padre. Ruego, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú en mi mente y que sean tus palabras a través de mí, Señor. Gracias te damos por todo este tiempo, te damos gracias por la oportunidad que nos da de servirte y bendecimos a cada uno, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siempre es un placer saludarles. Gracias por apartar este tiempo para el Señor. Gracias porque sabemos que podemos reunirnos ahí y pues es de mucha bendición para nosotros. Así que vamos a comenzar otra vez con esta serie que hemos estado estudiando. Hemos estado trabajando con lo que son si me ayudan con los audios, por favor, con los tiempos de cambio. Así se llama la serie, Tiempos de Cambios. Iniciamos y recordarán ustedes que nuestra base estaba en aquella promesa hermosa que está ahí en Segunda de Crónicas 7:13. Dice que cuando yo no permita que llueva o mande o langostas para que devoren los campos o envíe epidemias sobre mi pueblo, y mire la promesa 14, la promesa hermosa en el verso 14, y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar de nuestro país. Y hemos estado hablando en estos días de que cuando hablaba de volver, cuando el pueblo habla de volver, era de cambiar, y por eso es el tiempo de cambios, era de enderezar aquellas cosas que no estaban correctas, recapacitar en nuestra manera de vivir y alejarnos de aquello que no los edifica. Y hablábamos que en todo este proceso la iglesia debe cumplir un ciclo, un proceso hasta su ascenso a los cielos. Y en una de las etapas, que es la que estamos estudiando, es cuando va montada, cuando van conduciéndola a un nivel de madurez que tenemos que llegar. Y en ese proceso encaja muy bien en lo que es la conversión de Felipe. Y Felipe, usted recordará que hemos estado estudiando que tiene un proceso de ascenso hasta llegar a un nivel de madurez hermoso y un nivel de comunión con el Espíritu Santo. Entonces encontramos 7 facetas en las cuales va a venir un cambio. Hubo un cambio en su atmósfera donde él vivía, hubo un cambio en su mentalidad, hubo un cambio en el conocimiento de la parte espiritual, pero también un cambio de vida devocional, un cambio en la manera de vivir él en el mundo y también un cambio en el desarrollo ministerial. Y eso lo llevó a un cambio en la manera de adoración, que son las facetas que vamos a estudiar este año, en las cuales va a llevarnos a un nivel de madurez diferente, un nivel en el cual va a podernos a un tiempo de unión con el Espíritu Santo como nunca antes. Entonces hemos estudiado los ambientes espirituales de varias ciudades. Esas ciudades, si usted lo ha notado, son ciudades que nuestro Señor Jesucristo pasó por ellas. No estamos estudiando todas las ciudades de la Biblia. Vamos a estudiar solamente aquellas donde nuestro Señor Jesucristo pasó por ellas.
Entonces, en este día vamos a comenzar a cambiar la atmósfera que hay en Naín. Pero ¿qué hay en Naín? Naín no es una ciudad que se mencione muchas veces dentro de la Biblia. La única vez que aparece es en Lucas 7:11, incluso el único evangelio que lo registra, si no me equivoco, es Lucas, donde dice que el Señor aconteció después que él iba a la ciudad, hablando del Señor Jesucristo, que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el hijo se levantó y ella se lo entregó a su madre. Entonces, estos versículos van a darnos todo el ámbito. Aquí hay una atmósfera que se está moviendo en Naín y tenemos que comenzar a estudiarla porque nosotros podemos estar muchas veces en nuestros hogares o nuestra vida sumergido en este tipo de atmósfera. Cuando miramos lo que significa Naín, mira qué curioso porque habla, dice, tienen un significado igual a lo de Corazín. Dice que era indeclinable, pero el Hitchcock habla de amabilidad, belleza. El bíblico AD habla de deleitoso, de belleza o un pasto prado. O sea que es un lugar, tiene que estar un lugar donde hay amabilidad, tiene que ser un lugar donde de belleza, tiene que ser un lugar de deleite. Y cuando hablamos de deleite, tiene que ser un huerto. Pero entonces, ¿por qué se había convertido en ese lugar donde, si usted mira, todo era trágico? Lo que salía de la ciudad era un hijo muerto. La señora ya era viuda, o sea que ya había perdido a su esposo. Todo era lamento, todo era llanto, pero cuando está destinado a tener otro ambiente, y muchas veces así sucede en nuestras vidas. Nuestras casas como cristianos están llamados a ser esos huertos como el Edén, que ahí sea nuestro lugar de paz, de gozo, nuestro refugio, que encontremos esa paz y ese deleite, pero eso no fue lo que encontró nuestro Señor Jesucristo ahí en Naín. La pregunta tal vez sería, ¿qué encontraría el Señor Jesucristo si llegara a nuestras casas? ¿Encontraría a gozo, deleite, paz, o encontraría llantos, lamentos? ¿O qué encontraría? Entonces, mire, cuando habla de la palabra llorar, dice que la encontró a ella llorando y habla de gemir, llorar a gritos. Mire que aquí marca la diferencia, que no es de aquel llanto silencioso, sino que es a gritos, es externo. Todo el mundo lo mira, pero el diccionario Vine dice lamentarse, ya sea con lágrimas o ya con cualquier otra expresión exterior de dolor. O sea que realmente hay un dolor, una manifestación, pero habla el Tugui de llorar y de lamentarse. Entonces, en base a todo esto que he estado explicando sobre Naín, quiero que miremos gráficamente qué es lo que pasaba. Esta es la línea de tiempo de esta viuda. Y su pasado era lamentable. ¿Por qué? Porque había perdido a su esposo. Él estaba muerto ya. Imagínense que allí hubo un dolor, una tristeza, un lamento. Pero viene ahora el presente. En el pasado hubo muerte, en el presente, ¿qué sucede? También su hijo. Y cuando comenzamos a ver las características, dice que habla de muerto, habla de lamento, habla de llanto. Eso es lo que había en ese momento en ella, dolor. Imagínese usted, alguien que su pasado ha sido así y que su presente está así. ¿Qué le espera? ¿Cuál sería su futuro? Un lugar donde de lamento, un lugar sin esperanza, el sentirse mal, insignificante, sin valor, que nadie
que nadie toma en cuenta, que Dios se ha olvidado, qué sé yo. Entonces muchas veces ese es el ambiente que existe en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras empresas, incluso en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro pasado ha sido malo y nuestro presente fue malo. Entonces ya por su mal, nuestro futuro va a ser malo. Pero entonces mire que a pesar de que ella tenía el apoyo de la gente porque estaba ahí, ella no se sentía bien. Siempre había lamento, siempre había tristeza, hasta que cuando aparece Jesucristo. Y lo hermoso ahí es, y eso es lo que venimos, que tenemos que tomar hoy para transformar ese ambiente. Si estamos así, tenemos que tomarlo, porque tenemos que hacer que nuestro Señor Jesucristo nos mire, sienta compasión de nosotros, nos hable, se acerque a nosotros y pueda obrar en nuestra vida, obrar de una manera en la cual volvamos al deleite, al gozo que hemos perdido. Pero hagamos una cosa, pasemos esto al mundo espiritual. Pasemos esto y analicémoslo en el mundo espiritual. El pasado, aquí hay una ruptura. Y este pasado, esta ruptura va a afectar el presente. Pero la muerte de este esposo, ¿qué simboliza? ¿Qué simboliza la muerte de este esposo para esta viuda? Él era su cabeza, él era su protección, él era su provisión. Los hombres están dados a que sean los proveedores de la casa, pero también si era su cabeza, entonces se rompió esa línea de reconocimiento de autoridad. Ya no la cubren, no está cubierta, no está protegida. Y eso va a hacer entonces que ella sea una viuda que se lamente, y aparte de eso, que su hijo muera. Pero ¿qué significa esto en el mundo espiritual? Que no hayan frutos espirituales. Y muchas veces como cristianos así estamos. Ha habido una ruptura en nuestro pasado con respecto a nuestra cabeza, con respecto a Dios, y eso va a afectar nuestra vida espiritual a tal grado que nuestros hijos, figura de los frutos, va a estar muertos. Y no tenemos frutos espirituales. No tenemos nada que ofrendar, no tenemos nada, estamos secos. Entonces, mire la importancia de cambiar este ambiente que hay en Naín. Porque la pregunta es, y la decisión que hoy tiene que tomar usted como yo, es, ¿vamos a seguir de la misma manera? ¿Vamos a seguir en esta misma atmósfera o vamos a cambiar esa atmósfera? Porque Dios ha habilitado un tiempo hermoso para que podamos volver, que esta ruptura que hubo acá sea transformada, sea sanada y que se vuelva a recuperar ese gozo, esa paz, ese deleite, esa dulzura que había en nosotros. Porque ahora ya solo hay lamento. Entonces, en base a esto, quiero hablar del tema cambiando la atmósfera del lamento. Cambiando la atmósfera del lamento. El estarse lamentando por todo. Tiene una repercusión en nuestro pasado, hubo una ruptura de algo y eso va a llevarnos a que haya lamento en el presente, y si continuamos así y no sanamos eso, va a haber lamento en el futuro también de nuestra vida. Entonces miremos las causas que pueden llevarnos a un lamento. Acompáñenme al punto número 1. En el libro de Deuteronomio 1:37 dice, por vuestra causa el Señor se enojó también conmigo. Y te digo, tampoco tú entrarás en esa tierra. ¿Quién está hablando? Moisés. Entonces, mire, vosotros, dice, el Señor había dado unas instrucciones. Usted recordará que se enviaron 12 espías a explorar toda la tierra de Canaán. Ellos vinieron y comenzaron a dar testimonios falsos, dijeron cosas que lo que hicieron fue amedrentar al pueblo. Entonces vino el pueblo y se rebeló. Entonces, cuando leemos la historia de este capítulo, está hablándole el Señor a Moisés y le dice que él está molesto y que no va a continuar su presencia con ellos. Es más, que no los va a permitir entrar, que se regresen a Canaán y que incluso ni Moisés va a entrar. Que tampoco los únicos que van a entrar son los hijos de esa generación que no fue rebelde. ¿Por qué?
Porque ellos respondieron, mire, el verso 41, hemos pecado contra el Señor, pero iremos y pelearemos, como el Señor nuestro Dios nos ha ordenado. Así que cada uno de vosotros se equipó para la guerra, pensando que era fácil subir la región montañosa. El verso 42, pero el Señor me dijo, diles que no suban ni peleen, porque yo no estaré con ellos. Si insisten, los derrotarán sus enemigos. Yo os di la información, pero vosotros, les dice Moisés, no obedecisteis y vos rebelasteis contra la orden del Señor y temerariamente subisteis a la región montañosa. ¿Qué resultó? Que los amorreos vinieron y los persiguieron y todo eso, pero el verso 45 dice, entonces vosotros regresasteis y llorasteis ante el Señor, pero él no prestó la atención. Entonces, esta palabra llorasteis, esta palabra habla de lamentarse. Este pueblo en el verso 45 comienza a lamentarse, a lamentarse, a lamentarse, y el Señor no le presta atención. Y puede ser que muchas veces nos suceda así. Entonces estudiemos por qué. ¿Por qué ellos se están ahora en este tiempo lamentándose? Primero, porque el Señor había dado palabra, porque el Señor había dado una orden, pero ellos no decidieron cumplirla. Ellos no decidieron hacerle caso al Señor, sino que ellos prestaron mayor atención a quienes, a los espías, a los espías. Miren lo que había dicho el Señor. Entonces les respondí, no los asustéis, ni les tengan miedo. El Señor vuestro Dios marcha al frente y peleará por vosotros, como visteis que lo hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que habéis recorrido. Entonces, a pesar de eso, dice el verso 32, ninguno de vosotros confió en el Señor vuestro Dios, que iba adelante para buscar dónde acampar. Entonces, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa del lamento del pueblo de Israel? Desobediencia. Después dice que ellos quisieron hacer las cosas a su manera, en el tiempo que ellos quisieron. El Señor les dijo, cuando el Señor les dijo, suban, no tengan miedo, porque yo voy a estar al frente de ellos y voy a pelear por ustedes, tampoco lo creyeron. No quisieron hacer caso. Entonces, mire, todas esas son causas que nos pueden llevar a un lamento. ¿Cuántas promesas el Señor nos habrá hecho a nosotros? ¿Cuántas veces nos ha dicho, yo voy al frente y pelearé por vosotros? Pero nosotros no creemos. Llega el vecino que tiene 10 años, 15 años menos que usted y le dice y le da un consejo y rapidito le hace caso. Encuentra en Facebook algo y rapidito le hace caso. Y se nos olvida, ¿sabe qué? Todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Se nos olvida todo aquello que el Señor vino y ha hecho por ti. ¿Cuántas cosas, en cuántas cosas el Señor se ha manifestado en tu vida? ¿Cuántas veces te ha respaldado? ¿Cuántas veces ha estado contigo? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos venir y llegar a un punto en el cual poder ver cuál fue la ruptura? Esta ruptura en este punto, ¿cuál es? La desobediencia es la primera. Entonces, para que nosotros salgamos de la atmósfera de lamento, ¿qué tenemos que ser? Obedientes. Y esto ya lo hemos estudiado, creo que a la saciedad. Por todo lado nos dicen seamos obedientes, obedientes, pero la verdad es que meditar hoy en día para que sepamos si nuestro futuro, ¿cuál va a ser nuestro futuro? Tenemos que ver si realmente estamos siendo obedientes. ¿Sabe qué tenemos que hacer también? Dejar de actuar temerariamente con el Señor. Muchas veces yo miro la osadía de a veces con que Moisés hablaba con él y todo, pero no, temerariamente significa, no, es que va a ser hoy. No, es que hoy lo quiero. Y el Señor es el Señor.
de merecer respeto. Entonces, ¿qué nos va a guardar de un futuro de lamento? Es que nosotros respetemos al Señor y le demos el lugar que corresponde, que valoremos lo que Él significa, lo que Él es para nosotros. ¿Sabe qué más? Dejar de hacer las cosas cuando querramos, sino que tenemos que hacer las cosas cuando tienen que hacerse. Cuando tienen que hacerse. Confiar en las promesas divinas. Y yo les he contado historias de confiar. ¿Cuántas veces escuchamos una promesa, pero le damos más importancia a una noticia? No hablemos, perdón, hablemos de un noticiero, cualquier noticiero. Le confiamos más, tiene más veracidad para nosotros un noticiero que una promesa de Dios. Darle más valor a las palabras de la gente, pero también ¿sabe qué más? Olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. No lo olvidemos, porque eso va a hacer que nosotros podamos transformar esa atmósfera de lamento y convertirla en una atmósfera de deleite y de dulzura. Encuentro también en Mateo 26:69, usted recuerda la historia, son historias conocidas. Pedro estaba sentado, dice, en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús en Nazareo. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Usted conoce la historia. Entonces Pedro entró en una atmósfera de lamento. Lloró amargamente. Cuando usted mira esa palabra, lloró es llorar, gemir, lamentarse. ¿Por qué entonces podemos caer fácilmente en esa atmósfera de lamento? Porque comenzamos a hablar como Pedro, que comenzamos a actuar como Pedro. ¿Cómo fue? ¿Por qué le vino a Pedro esta zaranda que le hicieron? Entonces, y es tremendo. ¿Por qué? Porque él hablaba muy fácil, era muy impulsivo muchas veces. Tenemos que ser más calmados. Pero fíjese que lo que implica eso, Pedro hizo algo tremendo. Cuando vemos en el verso 74, dice, comenzó a maldecir. Me llamaba la atención esta versión porque dice a imprecarse. Y la palabra, el griego que habla de esta palabra es la 2653. Y mire que habla de maldecir, pero dice imprecar y maldecir. Pero no me quedaba claro esa palabra. Entonces dice, ¿de dónde viene esta palabra? Dice declarar o hacer un voto bajo la pena de execración. Dice que es un juramento bajo maldición. Y aquí vemos dos cosas. Comencé a investigar otros diccionarios y dice que es dedicarse a la destrucción, declararse uno mismo objeto de las más severas sanciones divinas. Y esto es tremendo. Porque Pedro, para que le creyeran, Pedro para salir bien librado de esa situación, negó al Señor Jesucristo, negó que había estado con él, aún siendo su discípulo, jurando aunque le cayeran sanciones divinas tremendas. Y cuando habla este verso este verbo de execrar, cuando lo busco en los diccionarios de internet, ¿sabe qué dice? Condenar y maldecir a una persona con autoridad, autoridad religiosa o en nombre de cosas sagradas. Pero mire qué dice la parte 2. Sentir una intensa aversión por algo o por alguien. O sea, lo que Pedro tenía que demostrar era que él no era simpatizante. Y para eso ofendió al Señor Jesucristo, lo negó a tal grado que
que se colocó maldiciones él mismo para poder demostrarle a la gente de que él no era discípulo del Señor. Es por eso que algunas versiones, hoy entendemos algunas versiones que dicen, esta vez comenzó a invocar una maldición sobre él mismo. Otra versión dice, comenzó a echarse maldiciones. Habla de Pedro, pero el lenguaje sencillo dice, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. Mire todo lo que hizo Pedro para poder negar y salir bien de esa situación. Y luego, ¿qué pasó? Salió bien. Pero el Señor, los ojos de Dios lo vieron y él salió a lamentarse, a llorar. Muchas veces nos sucede igual. Negamos ser cristianos para poder salir bien. Entonces eso nos afecta. Muchas veces, ojalá no lleguemos hasta el hecho de jurar, pero realmente tenemos que tener identidad. Yo les he dicho a ustedes, creo que les contaba una vez, ¿qué harían ustedes si Cristiano Ronaldo o Messi viniese acá y le dijese, hermana Glenda, hermana Fanny, fíjese que no tengo quien me guíe por San Pedro Sula y quiero que ustedes lo hagan? ¿Cómo se sentirían ustedes? Hinchidos. Bueno, me imagino que alguien que le guste el fútbol, no sé si a ella le gusta el fútbol, tal vez Jorge o qué sé yo, pero me imagino que hasta se bañarían, se sentirían bien puliditos de andar ahí a la paz de Cristiano Ronaldo y de Messi, qué sé yo. Pero ahora imagínese usted es hija de Dios. Tiene que ser un orgullo para nosotros decir soy cristiano, pero Pedro pasó eso por quedar bien con la gente. Entonces, ¿qué nos va a llevar al lamento? Que nos preocupe más la atención de la gente que lo que Dios opina. ¿Sabe qué más nos va a llevar al lamento? ¿Qué lo llevó al lamento a Pedro? El ser muy impulsivo, el no tener humildad espiritual, el creer que él ya estaba formado, ya estaba perfecto, que él no tenía errores, que no podía cometer errores. ¿Por qué le vino esto a Pedro? Miremos el capítulo, Mateo 26:31. Ahí Jesús les dijo, esta noche ustedes se alejarán de mí desilusionados, porque las escrituras dicen que Dios herirá al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que resucite, iré a Galilea a encontrarme con ustedes. El verso 33, aunque los demás te abandonen, yo jamás te abandonaré. ¿Quién le dijo? Pedrito. Pedro sacó la humildad espiritual. Pedro tenía que ser más prudente para hablar y eso sucede en el mundo espiritual. Mire, hermanos, tenemos que ser prudentes. Muchas veces puede ser que hablamos cosas aquí terrenales y creemos que no tienen repercusiones en el mundo espiritual, pero sí las tienen. Cuando hablamos de abandonar, ¿sabe qué le está diciendo? Me van a abandonar, o sea, cualquiera puede hacer caer a alguien en pecado, hacer que alguien abandone su fe, abandonar la fe, caer en pecado, ofender o escandalizar. Eso estaba diciéndole el Señor. Le estaba diciéndole a Pedro, no voy a estar aquí con ustedes y cualquiera de ustedes se puede convertir en una piedra de tropiezo. Cualquiera de ustedes puede ofenderme. Cualquiera de ustedes puede menguar en su fe. Pero Pedro le estaba diciendo, no, yo no lo voy a hacer. Yo ya estoy listo. Necesitaba ser más humilde. Entonces la ruptura que yo encuentro en este punto y que nos puede llevar ahí a un presente de lamento y un presente en el cual nuestros frutos espirituales no sean los que espera Dios, es la autosuficiencia espiritual. Creemos que ya estamos formados, creemos que no necesitamos nada, creemos que todo lo sabemos, creemos que ya todos estamos listos, que el arrebatamiento, lo que falta es que el arrebatamiento sea para nosotros irnos y estar aprobados. Es más, ya deberían de colocarnos nuestras alitas o lo que sea. No, no es así. Nosotros estamos viviendo en este mundo, en este cuerpo y somos tan frágiles, aunque seamos ancianos, pastores, profetas, lo que sea. Tenemos que tener, ¿sabe qué? Humildad espiritual.
Tenemos que tener dominio espiritual, dominio de nuestras palabras. No podemos estarnos ensalzando, no podemos expresar cualquier cosa simplemente por tener contento a un grupo o salir bien de una situación. Para los cristianos, todo esto va a tener una repercusión y que puede afectarte en un ambiente de lamento después. Por lo tanto, si queremos o si ya estamos ahí, entonces cambiemos nuestra manera de ser, cambiemos nuestra manera de hablar, comencemos a escuchar más y a hablar menos, comencemos a ser prudentes, pensemos para hablar, no hablemos para pensar. Tiene un orden y seamos humildes. Entendamos que somos barro, que estamos siendo formados. Eso va a evitar que caigamos en atmósferas de lamento o que nuestros frutos mueran. ¿Qué decisión va a tomar? Ahí usted. Tercer punto. Encuentro también a un señor que era un principal de la sinagoga. Viene el verso y le dice, usted sabe, va a encontrar, a buscar al Señor, al Señor Jesucristo, porque su hija había muerto. Entonces en el verso 36 dice, ignorando lo que, verso 35, mientras él aún hablaba, vino un agente de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué seguir molestando al rabí? Ignorando lo que le habían dicho, Yeshua le dijo al principal de la sinagoga, no temas, no tengas temor, solamente permanece confiando. ¿Qué vengo a decirte hoy? No tengas temor, solamente permanece confiando. Entonces, mire, el verso 39, al entrar les dijo, ¿por qué todo este tumulto y lamentaciones? Esta criatura no está muerta, sino solo está durmiendo. Y se burlaban de él, pero él los echó fuera. Tomó el padre y a la madre de la criatura y a los que estaban con él y entró donde ella. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué sucede en esta casa? ¿Qué sucedía? El ambiente que había era un ambiente de lamento, de luto, de llanto y había mucha gente. Pero cuando yo encuentro esta misma porción bíblica en estas Biblias, mire qué interesante porque yo no lo había visto. Y habla, dice que lloraba y gemían, pero esta versión me habla de los plañideros, que eran personas contratados, dice que era y era algo que era costumbre en esa época. Dice la versión Ausejo que llegaban a la casa del jefe de la sinagoga y dice que la gente que lloraba y se lamentaba era a gritos. Pero me llamó la atención esto de plañideros y comencé a buscar qué era. Mire qué interesante, porque el diccionario me dice que gime o se queja con frecuencia y sin motivo aparente. Las personas que habían en la casa del principal de la sinagoga se quejaban con frecuencia y sin motivo aparente. Lloroso y lastimero. Dice mujer llamada y pagada que iba a llorar a los entierros. Otro dice una plañidera era una mujer a quien se le pagaba por ir a llorar al rito funerario o al entierro de los difuntos. Cuando habla, dice las plañideras surgen en la cultura egipcia debido a un tabú que prohibía a los deudores llorar en público. Mire para qué se utilizaba. Era para contagiar o provocar por imitación el llanto. Y también se realizaba para hacer notar que era el muerto, era alguien muy importante. Entonces, analicemos esto. ¿Qué sucede en esta casa? Hay lamento, hay mucha gente. Y yo siempre les he dicho a ustedes, deje de estar llevando tanta gente a su casa. Porque muchas veces en este ambiente, en esta atmósfera de lamento, la gente puede decirte, ya no tienes esperanza. Esto ya está muerto. Tu relación matrimonial ya está muerta. Divórciate. La relación de ti con tus hijos ya está muerto. Déjalo ir, despáchalo de la casa y que vea qué es lo que hace. La gente que llega ahí comienza a darte malas noticias. Pero por otro lado, también hay algo. Este ambiente se va a dar cuando en la casa
nos quejemos por todo. Que si la comida está muy caliente, que me quemé los labios. Que por qué tan caliente. Que si la comida está helada, que por qué tan helada, que me va a caer mal al estómago. Que si solo hay tortilla, que por qué tortilla. La tortilla engorda, mejor el pan. Que si solo hay pan, que no, que yo soy de costumbre de comer tortilla. Que si no hay café, yo me gusta el café. Que si hay café, que le da agruras. Entonces se queja por todo. Este ambiente afecta a muchas familias que hoy nos quejamos de todo en vez de comenzar a ver las cosas buenas. Y cuando mire, habla el diccionario que había alboroto en esa casa, no está hablando precisamente de los que venden allá en los peajes, está hablando, mire, de revuelta. O sea que en esa casa entraba todo el mundo y comenzaba, habían pleitos. En esa casa, dice, se violentaba la autoridad, no había reconocimiento de autoridad. Los hijos y las esposas deben entender que la cabeza, la autoridad en una casa es el esposo. Los hijos deben entender que luego está la mamá y que la mamá también es autoridad y que ellos están para sujetarse. Pero hoy en día los hijos son los que tienen el control y el mando de los hogares. Por eso hay ambiente de lamento en los hogares. Tenemos que volver al orden. Mire qué es lo que dice Tui. Hay desorden, hay confusión. ¿Por qué hay desorden? Porque no hay reglas claras. Los padres no hablan con los hijos no escuchan a los padres. Es necesario que se sienten y comenzar a dar las reglas y las condiciones de vida en la casa para que vuelva otra vez ese ambiente. Confusión. ¿Por qué hay confusión? Porque no se lee la palabra. Se mira más Netflix, se mira más lo que sea de televisión, noticias, costumbres, todo lo que viene de otras atmósferas, de otros lugares y queremos implementarlo, que en vez de estar domando la cultura de la palabra. El diccionario Tyler dice, mire, es un ruido como personas desenfrenadas, o sea que esto, si no se controla, esta atmósfera puede llegar al desenfreno. Confusión. Pero ¿sabe? Si hoy apareció una nube, que ya es el día del Señor, ya se ocultó el sol. Que si, qué sé yo, X canal, tal vez una persona que está comenzando en periodismo, da una noticia de otra persona, lo toma y lo publica, tú ya lo crees como verdad. No creemos, vivimos alarmados por todo, con miedo por todo, temerosos por todo. ¿Y sabe qué? Este ambiente va a crear una vida de victimización. Ya no podemos estarnos victimizando por todo. Tenemos que comenzar a enfrentar las cosas y no vivir alarmados. Entonces, la ruptura aquí, la ruptura se va a dar ¿cuándo? Cuando nosotros perdamos la confianza en Dios. Falta de confianza. ¿Qué le dijo el Señor al encargado? No temas, permanece confiando. ¿Cuándo se va a dar esta ruptura que va a crear en el presente una atmósfera de lamento? Al no reconocer autoridad, cuando haya desorden, cuando haya confusión, cuando falta unidad en la familia, cuando haya desenfreno. Entonces tenemos que corregir esto para poder transformar esa atmósfera y volver a una atmósfera de deleite. Tenemos que volver a confiar. No podemos vivir siempre alarmados ni siempre con victimización y lamento. Todo es un lamento. Si me levanto con algo, tal cosa. Si un pájaro pega en el vidrio, tal cosa va a pasar. Si se oscurece el sol, tal cosa sucede. No. Si cada día son nuevas las misericordias para Dios, tenemos que, para nosotros, para lo que creemos, la misericordia de Dios todos los días. Aparte, Él va a estar con nosotros todos los días. Confíe, confíe, quitemos ese ambiente ya y pasemos a vivir en deleite como Dios lo quiere. Hay cosas que para otros ya están muertas, pero no es así. Pueden volver a tener vida si sigues confiando en Dios. Encuentro también el siguiente punto en Marcos 16:9. Y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado
fuera 7 demonios. El verso 10 dice, y ella fue y le comunicó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorándose. ¿Cómo estaban? Lamentándose y llorando. Y lastimosamente habla de los discípulos. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo, dice, y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Y eso sucede hoy en día. Hablamos de discípulos. ¿Cuál es la causa aquí del lamento? ¿Cuál es la causa de la cual los discípulos que habían estado con nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué se estaban lamentando? Porque él había muerto. No entendían. Estuvieron tanto tiempo con el Señor y no tuvieron la revelación, o qué sé yo. Puede ser que nos pasa igual a nosotros, que vamos a una prédica, el pastor estudia, da la prédica, salimos de la prédica. ¿Qué dijo el pastor? No recuerdo. Me recuerdo el chiste que contó, pero no me recuerdo con qué las enseñanzas que dio. A los discípulos quizás les pasaba igual, porque el Señor Jesucristo les había mostrado lo que iba a suceder. Les había mostrado que él tenía que padecer y les había mostrado que tenía que morir, pero que iba a resucitar. Entonces, ¿por qué no le creyeron? Mire qué interesante que luego él se le aparece y lo reprende. ¿Por qué? Porque había incredulidad y dureza de corazón. Puede haber entonces que esta atmósfera, para salir de esa atmósfera, tenemos que trabajar con la incredulidad y con la dureza de nuestro corazón. Ellos sabían, mire, aquí está donde el Señor ya les había dicho en Mateo 16:21. Dice, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, ¿qué le había dicho? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. O sea que sí lo había escuchado. ¿Y por qué se estaban lamentando? ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué no entendieron? Entonces va a venir atmósferas de lamento cuando no entendamos el plan de Dios. Cuando nosotros vengamos y comencemos a resistir las promesas de Él. Mire lo que dice esta versión. Rotundamente rechazaron su testimonio. ¿Sabe qué dice? Ellos creían que eran cuentos ociosos. Eso habla. Y cuando dice que se negaron, mire, dice, ¿por qué fue? Cuando el Señor le llamó la atención, dice, incredulidad y dureza de corazón. Otra versión dice, por su falta de confianza y su insensibilidad espiritual. Pero otra dice, por su poca fe y por la dureza de su corazón. Entonces, ¿qué va a afectar? ¿Cuál es la ruptura que hay acá en el pasado y el presente y que nos va a llevar a una vida de lamento aquí en el presente, a una vida en la cual nuestros frutos pueden morir? Es resistirse a creer. Resistirse a creer. Le hago una pregunta. ¿Usted cree en todas las promesas que el Señor le ha dado? Usted está leyendo la Biblia. Ya el año pasado, para gloria de Dios, usted leyó una Biblia entera. Ya conoce toda la Biblia. Usted conoce, usted se ha resistido. ¿Hay algunas promesas que le cueste creer? Porque eso nos puede provocar una atmósfera de lamento, incredulidad. Si usted cree que nuestro Señor Jesucristo, usted cree que Dios, si usted cree que Moisés, cuando él levantó esa vara, el mar muerto y el Jordán no se abrieron, yo me tengo mis dudas. Entonces podemos caer en una atmósfera de lamento. Porque no creemos, porque hay dureza en nuestro corazón, porque hay insensibilidad espiritual, pero también hay terquedad y falta de fe. Todo eso nos puede llevar a esta atmósfera, pero entonces tenemos que trabajar con todo esto para poder salir de ella. Trabajemos en incrementar nuestra fe. Seamos más sensibles a la voz del Espíritu Santo, seamos más sensibles a sus murmullos, a la manera como te habla. Trabajemos por quitar esa dureza de nuestro corazón, porque tenemos que tener un futuro. Le hago una prueba. Mire estas promesas hermosas. Vamos a actuar igual que los discípulos. Isaías dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra ti, tu indignación se apartó y me has consolado.
Si tú crees que el Señor no quiere consolarte, mira esta promesa que está aquí. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué estás turbado? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás preocupado? Si Él tiene control, Él tiene un plan de vida para ti, incluyéndolo acá. Está trabajando en el plan futuro cuando tú vayas allá y tienes que, pero claro, tienes que salir aprobado. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué no tienes paz? Si ya dijo el Señor que en el mundo va a tener aflicción, pero ¿qué dice? Confía, confía en el Señor, confía que Él te tiene en el hueco de tu mano, Él te ama. Mire Isaías 41:10, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha de victoria. Yo no sé si usted estas promesas lo hacen estremecerse, pero entonces no creerá que estamos en ese ambiente de lamentarnos cada vez, igual que los discípulos, porque no creemos las promesas. Primera de Juan 1:9, mire, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya no te culpes por las faltas del pasado. El Señor ya las botó y las enterró en el mar. Ahora tú, ¿qué tienes que hacer? Hacer lo mismo. Perdónate, ya Él no te está acusando. Pero mire esto. Salmo 91:9. Si haces del Señor tu refugio, del Altísimo tu protección, ningún mal, se lo repito, ningún mal te dominará, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde quiera que vayas. Mire las promesas, pero es su decisión. Si usted quiere salir de esa atmósfera de lamento o comenzar a tener una atmósfera de dulzura, de agradable, ¿cómo? Confiando en las promesas que el Señor te ha dado a través de la palabra. Pero es tu decisión. Siguiente punto. Lucas 7:36. Un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Verso 37. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón, tomó entonces un frasco de perfume y dice que la mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús y tanto lloraba, dice esta versión, que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Mire el ambiente de lamento de esta mujer. Y es tremendo, porque cuando miramos el verso 37, ahí está la clave de todo. Dice que la versión al día, que esta mujer tenía una fama de pecadora. Esta versión dice que era conocida en la ciudad como pecadora. La Peregrino dice que era una mujer pública. La PDT dice que dice había en el pueblo una mujer de mala vida, pero la versión antigua dice que era una prostituta. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede llevar a pecar? ¿Por qué esa mujer llegó a pecar? Es alguien que participa del pecado, o sea, está practicándolo y lo sabe. Pero ¿cuál fue la ruptura que hubo? Su manera de vivir. La manera de vivir. El desconocimiento de Dios la llevó a tener una ruptura y que su vida en ese presente en el que estaba Jesucristo en esa casa fuera de lamento. ¿Qué frutos lo llevaba? Comenzó a dar frutos cuando se arrepintió, pero no llevaba frutos. ¿Por qué? Porque la vida que estaba llevando no era la adecuada conforme a como Dios quiere que vivamos. La pregunta será, ¿no será que hoy tenemos atmósferas de lamento en nuestras casas porque no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos? Me gustaría activar los micrófonos para que me respondieran, pero mejor no. Te hago una pregunta. ¿Cuál es la fama que tú tienes? ¿Cómo te conocen en la casa? ¿Cómo te conocen en el vecindario?
¿Cómo te conocen en el trabajo? ¿Cuál es la fama que te dan? Sería hermoso investigar la fama de cada uno, ¿verdad? El enojado, el gruñón, el terrible, el malcriado, el que se angustia por todo. ¿Cuál será nuestra fama? ¿De qué manera? ¿De qué manera nos llamarán? ¿De qué manera nos conocerán? Porque eso puede crear un ambiente en el cual haya lamento. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Mediante cambiando la manera de vivir conforme a como Dios quiere que vivamos. Pero es tu decisión. Siguiente punto. Mire qué tremendo esto. Y este punto me gustó. Segunda de Crónicas 35:20. Tiempo después de que Josías terminó la restauración del templo, Necao, rey de Egipto, salió a presentar batalla en el río Éufrates. Pero vino Josías y le salió el paso. Y Necao envió mensajeros a decirle: no te entrometas, rey de Judá. Hoy no vengo a luchar contra ti. Josías dice, sino contra la nación que me hace la guerra. Dios que está de mi parte. Mire que un pagano diciendo: Dios que está de mi parte me ha ordenado que me apresure. Así que no interfieras con Dios para que para que no te aniquile, dicen unas versiones. Josías no hizo caso a las advertencias que Dios le dio por medio de Necao. Se disfrazó y se fue a pelear. Y en la pelea usted sabe que lo hirieron y ¿qué resulta? Él muere. Y el lamento es porque Josías murió. Viene y mire estas versiones: por tu propio bien, le dice, deja de oponerte a Dios. Mire, la versión esta es la Nazareo, no recuerdo, Nazareo. No te metas con Elohim, dice. Mire la traducción actual: no te pongas a los planes de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos entender, que necesitamos ver que es necesario que podamos alcanzar y dejar de estar haciendo cosas que no nos conviene, hacer. Es necesario que vengamos y peleemos nuestras batallas. Yo no sé cuántas batallas usted tiene. Le hago una pregunta: ¿cuántas cosas tiene usted en las cuales podemos venir y salir dañados? Carmen, si me ayuda con la carga de la porfa. Entonces necesitamos, perdón, ya me descontrolé aquí. Necesitamos poder nosotros pelear nuestras batallas y no meternos, ¿sabe qué? En las peleas y batallas de otras personas. Esto es el punto de que por qué Josías hubo lamento. Porque se metió en las peleas de otra persona. Cada quien tiene sus peleas, cada quien tiene sus disputas, cada quien debe enfrentar sus batallas conforme. Mire, el significado de Josías dice: Dios sana, el fuego del Señor. Sí, pero muchas veces queremos tomar la función del Señor y nosotros no nos corresponde. Entonces, mire, debemos escucharlo. ¿Qué va a llevar entonces a que nosotros vengamos esa ruptura? ¿Por qué se dio? Por meterse en problemas que no son tuyos. Deja de meterse, deja de interferir en cosas que no nos corresponden. Oponerse a los planes de Dios. Tenemos que respetar los planes de Dios. Dice: no entender que Dios puede usar a un instrumento que desee. Dios le dio una profecía por parte de un pagano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pesar las palabras. Muchas veces personas del mundo nos van a dar consejos sabios. Tenemos que pesarlos. Y también aquí tuvo soberbia espiritual. Para formar ese ambiente no podemos continuar de esa manera. Ya para ir terminando, mire, en Lucas 13:31 hay otro lamento, y este lamento es del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, y lo hace ¿por qué? Por Jerusalén, porque en el verso 34 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que Dios envía en tu ayuda. ¿Cuántas veces traté de juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces, apedrear, cuando habla de tirar piedra, mire, arrojar, hacer caer. ¿A quiénes? A los predicadores,
a los instrumentos que el Señor usa. Muchas veces venimos y no lo valoramos. Entonces, ¿cuál es la ruptura que hay acá? Primero, no los dejamos que nos ayuden, autosuficientes. Y después, rechazamos las personas que nos llevan el mensaje. Conforme a nos cae, si nos cae bien la persona, recibimos el mensaje. Pero si el mensaje es de Dios, tenemos que recibirlo sin que importe quién es el instrumento. Y para terminar, hay un último lamento que quiero tocar. Y es el de Mardoqueo. Mardoqueo viene, usted recuerda que se da un decreto en contra del pueblo. Y él comienza un clamor. Y ese clamor llega en pedir misericordia. Pero entonces, ¿sabe qué es ese clamor? Ese es un clamor para no acomodarnos espiritualmente. Ese es un clamor que nos va a recordar que existe la gracia y la misericordia. Ese es un clamor, esa atmósfera. Vamos a salir de ahí cuando nosotros entendamos que estamos para ayudar también a los hermanos. Cuando olvidamos que hay decretos en contra, pero que también hay decretos a favor nuestro. Cuando se nos olvida que debemos tomar la espada para poder conquistar. Para eso llega ese clamor, esa es la ruptura. Cuando entendemos entonces que no podemos estar acomodados espiritualmente, vamos a salir de esa atmósfera y recuperar lo que Dios quiere. Tenemos que aprender a pelear, tenemos que aprender a conquistar, pero la decisión es suya. Quiero cerrar con esto. Salmo 30:10. Oye, Señor. Oye, Señor, compadécete de mí. Sé que tú, Señor, eres mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Mire qué hermoso. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. ¿Por qué? Porque Él puede convertir tu lamento en danza, tu luto, quitarte la ropa de luto para que tú seas un instrumento del Señor, que esto pueda ser. Y mire qué importante, porque cuando aparece el Señor Jesucristo, esta historia de Naín, lo que hace el Señor Jesucristo, que vio, se compadeció, habló, se acercó y obró, ¿sabe qué simboliza eso? Es el plan de salvación. Si tú permites que el plan de salvación llegue a tu vida, todas estas cosas van a ser transformadas. Ese atmósfera de lamento es necesario quitarla. Ya no podemos estar viviendo en desobediencia, no podemos actuar temerariamente. Todas estas cosas afectan y nos llevan a vivir una vida de lamento, una atmósfera de lamento. ¿Qué atmósfera tienes en tu casa? ¿De qué manera vas a poder llegar y cambiar, transformar la atmósfera de tu casa, de tu hogar, de tu vecindario, de tu ciudad? No sé la manera en que estás viviendo, pero quiero orar por ti para que el Señor nos dé el dominio propio para poder cambiar esas atmósferas. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu misericordia es tan grande y hoy nos has mostrado que tenemos que aprender a vivir en deleite, en dulzura y dando frutos. Y posiblemente estemos como esa mujer, como esa viuda de Naín, que su esposo había muerto, una ruptura espiritual, pero que su hijo, los frutos espirituales también estaban muertos. Y en ella había lamento. Posiblemente hoy te quejes por todo, te lamentes por todo, pero vengo a decirte de parte del Señor, es el tiempo, hay una habilitación divina para que vengas hoy y el Señor pueda transformar ese lamento en danza, para que tú vengas y comiences a glorificar el nombre de Dios, para que tú vengas y comiences a darle gracias a Él a cada instante de tu vida y que no busques despropósitos, pero para ello deja ya la desobediencia.
Deja de ser temerario con Dios. Aprende a escuchar. Obedece sus promesas. Créele con todo. Trabaja en tu fe. No es posible que ya no creamos a las promesas y le creamos más a otras personas. Es necesario que como discípulos de Él entendamos el plan que Él tiene. ¿Cuántos lamentos tendremos porque no entendemos el plan de Él? Es necesario entonces también que tengamos una humildad espiritual, que no haya soberbia en nuestra vida. Todos somos vasijas, todos ancianos, diáconos, coordinadores, todos somos vasijas de barro en proceso de transformación. Que el Señor nos debe dar prudencia espiritual, que el Señor nos dé dominio. Pero también debemos revisar nuestras casas. Si no hay respeto a la autoridad, comenzar a respetar. Si hay confusión, si hay desorden en nuestra vida, si hay discusiones, si hay desenfreno, si falta confusión, comencemos a leer, comencemos a hacer cosas diferentes. No podemos, si hemos comenzado a sentirnos insensibles espiritualmente y la terquedad ha llegado a nuestra vida, es necesario hacer un alto en nuestras vidas y comenzar a hacer cosas diferentes como Dios las quiere. Ya no esa fama que teníamos antes en el mundo, que ahora nos digan los cristianos afables, un hombre pacífico, un hombre de paz, un hombre de consejo, un hombre de sabiduría, que ya no comencemos a meter en problemas de los demás. Cada persona tiene sus batallas, comience a pelear por ella. Que el Señor Espíritu Santo pueda darnos dominio propio, que el Señor Espíritu Santo pueda darnos esa sabiduría para tomar decisiones acertadas. Y si escucha a alguien este mensaje que nunca te has estado lamentando y viviendo una vida de pecado, porque nunca te han hablado de que hay esperanza en el Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Acércate. El Señor Jesucristo tiene una vida de gozo agradable y de dulzura para ti. Solo tienes que decir en tu corazón: Señor Jesucristo, te reconozco como mi Señor, reconozco ese sacrificio hecho en esa cruz del Calvario. A partir de eso, si lo hiciste de todo corazón, busca una iglesia donde te enseñe la sana doctrina, busca una Biblia, aprende a leer la palabra del Señor y Él va a transformar tu vida. Y tú, amado escriba, si tú estás viviendo una vida de lamento, de victimización, de todo, de quejas, es el tiempo que te levantes y comiences a tomar la espada y comiences a transformar ese ambiente de lamento en gozo. ¿Para qué? Para que puedas tener una vida agradable, una vida que glorifique a Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor se manifieste en ti a cada día. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.